¿Y si te dijera que existe una oración tan poderosa que el enemigo ha intentado ocultarte por siglos? Una oración que no surgió del hombre, sino que fue pronunciada por el mismo Jesús. No fue un discurso común, ni palabras al azar. Fue una intercesión celestial, cargada de autoridad divina, que traspasó el tiempo y sigue activa hasta hoy. Una oración que tiene el poder de protegerte de toda obra de las tinieblas. Haz una pausa. Mírate por dentro. ¿Qué es lo que más ha pesado últimamente en tu alma? ¿Has sentido cargas invisibles, luchas que no puedes explicar, miedos que llegan sin motivo? ¿Sientes que todo se bloquea, que avanzas pero algo invisible te detiene, que una sombra intenta apagar tu fe? No es casualidad. El mundo espiritual es real. Existen fuerzas que operan en lo oculto, sembrando caos, dudas y confusión. Pero escúchame bien, no estás solo. No estás desprotegido. Jesús, el Hijo de Dios, sabía que enfrentarías estas batallas. Sabía que el enemigo no descansaría en su intento por alejarte del propósito divino. Por eso, antes de ir a la cruz, antes de entregar su vida por ti, levantó una oración. Una oración profunda, sellada en los cielos, que sigue obrando en favor de todos los que creen en Él. Y en este mensaje, vamos a revelarla. Hoy descubrirás 17 enseñanzas espirituales que pueden blindarte contra toda obra del mal. Cada una de ellas tiene el poder de cerrar puertas abiertas al enemigo, fortalecer tu fe y alinear tu vida bajo la cobertura del Altísimo. Pero hay algo que debes saber. La última enseñanza será la más importante. Es un principio oculto, una verdad que el enemigo ha intentado borrar del entendimiento del pueblo de Dios. Una verdad que podría estar exponiéndote al mal sin que te des cuenta. Si anhelas romper toda atadura espiritual y vivir cubierto por la gracia de Dios, no puedes perderte ese final. Y al concluir, haremos una oración poderosa. No será cualquier oración, será un clamor que rompe cadenas, que aleja toda influencia maligna de tu vida, tu hogar y tu familia. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer un acto de fe. Escribe en los comentarios: Jesús es mi refugio y su oración me protege del mal. Esta no es una frase vacía. Es una proclamación en el mundo espiritual. Es tu forma de decirle al cielo y al infierno que has decidido vivir bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal, activa las notificaciones y comparte este mensaje con quienes más lo necesitan. Aquí hablamos de revelación, de verdad, de vida espiritual, de oraciones que transforman. Este puede ser el lugar donde tu fe crezca y tu alma se fortalezca. Escríbenos desde donde nos ves. Queremos saber hasta dónde llega la luz de esta palabra y cómo Dios está tocando vidas en cada rincón del mundo. Ahora, escucha esto con atención, no tienes que vivir con miedo. No importa lo que el enemigo haya intentado contra ti. El poder de Dios está activo, disponible y listo para levantarte, protegerte y guiarte hacia la victoria. Así que abre tu corazón, porque lo que estás por descubrir cambiará tu vida. Primera enseñanza: aléjate del mal buscando la santidad. Vivimos en un mundo que ha desacreditado la santidad, que la ve como algo anticuado, innecesario, incluso opresivo. Pero la verdad es otra. La falta de santidad lleva al caos, al sufrimiento y a la desesperanza. Desde el principio, Dios llamó a su pueblo a ser santo. No como una carga, sino como una barrera de protección, como un muro que nos separa del daño espiritual. La santidad no es una opción. Es una necesidad para quien quiere caminar con Dios. No se trata de restricciones, sino de dirección. La santidad nos pone bajo la cobertura del Altísimo y cierra las puertas al enemigo. En Hebreos 12 y 14 leemos:
seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este pasaje es claro: sin santidad no hay comunión con Dios. Podemos tener ritos, religiosidad, costumbres, pero si no hay santidad, no hay conexión. La santidad afina nuestra visión espiritual. Nos permite ver el propósito de Dios, discernir sus caminos y evitar las trampas del enemigo. En 1 Pedro 1:16, Dios dice: sed santos, porque yo soy santo. No es una sugerencia, es un llamado. Y si somos sus hijos, debemos reflejar su naturaleza. Vivir en santidad nos separa del pecado y nos acerca al corazón de Dios. Nos cubre, nos protege y nos fortalece. Imagina cómo sería tu vida si cada decisión estuviera guiada por la santidad. ¿Qué cambiaría en tu día a día si cada palabra, pensamiento y acción reflejara la pureza de Cristo? La santidad es como un fuego protector. Cuando la vivimos, el enemigo no puede acercarse. Porque donde hay fuego de Dios, las tinieblas retroceden. Vivir en santidad es apartarse del pecado. No se puede jugar con la tentación y esperar salir ileso. También es buscar la presencia de Dios cada día, llenarnos de su palabra y rendirnos a su voluntad. Y requiere decisiones valientes. Como las de José, el joven que prefirió huir antes que caer en pecado con la esposa de Potifar. José no intentó resistir la tentación, huyó. Esa es la verdadera santidad. Alejarse radicalmente de todo lo que pueda destruirnos. Si algo te lleva al pecado, apártate. Si una relación te aleja de Dios, córtala. Si un lugar te empuja a la tentación, sal de ahí sin mirar atrás. La santidad es una elección diaria. ¿Cómo aplicarla en lo cotidiano? Primero, cuida lo que ves y escuchas. Tu mente es el campo de batalla. Segundo, haz de la oración y la palabra tu alimento diario. Tercero, sé radical, no negocies con el mal. Cierra todas las puertas al enemigo. Te invito a reflexionar. ¿Alguna vez has tomado una decisión difícil por vivir en santidad? ¿Cómo te sentiste después? Escribe en los comentarios: hoy elijo la santidad como mi escudo. Estás declarando tu compromiso con Dios, tu decisión de vivir bajo su protección. Y ahora que has comprendido cómo la santidad te protege del mal, vamos a dar el siguiente paso para seguir alejándonos de toda obra de las tinieblas. Vivimos rodeados de falsedad. Las redes sociales nos muestran vidas editadas, las noticias distorsionan los hechos, la publicidad vende promesas vacías, y hasta en muchas relaciones personales reina la apariencia. Pero más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, hay una batalla invisible mucho más profunda, una guerra espiritual entre la verdad de Dios y la mentira del enemigo. Desde el principio, Satanás ha usado la mentira como su arma principal. Fue una mentira la que engañó a Eva en el jardín del Edén, y hasta el día de hoy, sigue usando esa misma estrategia. Nos hace dudar de la bondad de Dios, nos seduce con promesas vacías y nos desvía con verdades a medias. Pero Jesús nos dejó claro un principio que transforma nuestra vida: solo la verdad nos hace libres. Vivir en la verdad no es simplemente evitar decir mentiras. Es un estilo de vida, caminar en la luz, vivir con transparencia y mantener una comunión íntima con Dios. Cuando decidimos vivir en la verdad, cerramos toda puerta al engaño del enemigo. Pero cuando toleramos la mentira, aunque sea pequeña, le damos entrada a nuestra alma. La mentira no solo nos aleja de Dios, también nos esclaviza. Nos ata con cadenas invisibles de miedo, de vergüenza, de doble vida. Nos hace cargar con pesos que no necesitamos llevar. Dios no nos llamó a vivir bajo la opresión de la falsedad, sino a disfrutar de la libertad de su verdad. En Juan 8:32 leemos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Este versículo no dice que la verdad nos informará. Dice que nos hará libres. La verdad de Dios rompe el engaño, disipa el temor, y nos libera de tener que aparentar una vida que no tenemos. La mentira encierra, esclaviza, paraliza. Pero la verdad abre puertas, sana heridas, y nos da descanso. Cuando conocemos la verdad y la abrazamos, el enemigo pierde poder sobre nosotros. En Efesios 4:25 se nos exhorta, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. No es solo un llamado personal, es una responsabilidad en nuestras relaciones. Si decimos ser hijos de Dios, nuestras palabras deben reflejar su carácter. No podemos tener un corazón limpio si nuestra boca habla falsedad. No podemos decir que seguimos a Cristo si nuestra vida está construida sobre engaños. No podemos esperar la bendición del cielo si edificamos sobre fundamentos corruptos. Dios nos llama a desechar toda falsedad y a vivir con total integridad. ¿Alguna vez has sentido el peso de una mentira? ¿Cómo te afectó vivir con algo oculto? Y cuando finalmente decidiste decir la verdad, ¿cómo te sentiste? La verdad actúa como un escudo luminoso. Cuando la sostienes con firmeza, el enemigo no puede tocarte. Un corazón íntegro es un corazón protegido. ¿Por qué es tan importante vivir en la verdad? En primer lugar, porque la verdad nos protege del pecado. Las mentiras, por más pequeñas que parezcan, crecen. Y cuando menos lo esperamos, se convierten en trampas de las que no podemos salir. En segundo lugar, porque la verdad nos da autoridad espiritual. Cuando caminamos en verdad, el enemigo no puede acusarnos, porque no tiene nada contra nosotros. Y en tercer lugar, porque la verdad nos acerca a Dios. Él no habita donde hay falsedad. Si queremos una relación profunda y auténtica con Él, debemos caminar en la luz. Un ejemplo claro de lo que sucede cuando se vive en la mentira está en Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira fingieron haber entregado todo el dinero de una venta a la iglesia, pero en secreto se quedaron con parte. No era obligatorio dar todo, pero intentaron engañar a Dios y a los apóstoles. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, confrontó a Ananías, y al instante cayó muerto. Poco después, le ocurrió lo mismo a Zafira. La mentira tuvo consecuencias letales. Tal vez hoy no veamos esas consecuencias de inmediato, pero tarde o temprano la mentira siempre cobra su precio. No vivas con máscaras. No justifiques pequeñas mentiras pensando que no harán daño. La transparencia trae libertad. Tarde o temprano, todo lo oculto sale a la luz. ¿Cómo podemos vivir en la verdad cada día? Primero, siendo honestos en lo pequeño. Muchas caídas grandes comenzaron con un pequeño engaño. Segundo, dejando de aparentar. En un mundo obsesionado con la imagen, muchos fingen tener una vida perfecta, pero la paz verdadera solo se encuentra cuando vivimos con integridad. Y tercero, aferrándonos a la palabra de Dios. Cuando basamos nuestra vida en la verdad de las Escrituras, no seremos manipulados por las mentiras del mundo. ¿Qué significa para ti vivir en la verdad? ¿Cómo ha cambiado tu vida cuando elegiste ser honesto, aunque fuera difícil? Vivir en la verdad es vivir en libertad. No hay paz más profunda que la de una conciencia limpia. No hay descanso más real que el de un corazón sin engaño. Escribe en los comentarios, hoy elijo caminar en la verdad y vivir en libertad. Cuando lo haces, estás declarando en el mundo espiritual tu decisión de vivir conforme a la verdad de Dios. Y ahora que entendemos cómo la verdad nos protege y nos mantiene en libertad, pasamos a otro principio esencial para alejarnos del mal. Aléjate del mal evitando las malas compañías. ¿Te has dado cuenta de cómo las personas que te rodean influyen en ti? Tal vez comenzaste con buenas intenciones, pero con el tiempo, sus palabras,
actitudes y hábitos comenzaron a moldear tu manera de pensar y de actuar. Sin darnos cuenta, las amistades pueden acercarnos a Dios o alejarnos de Él. Dios nos llama a caminar en luz y a rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe, no que la debiliten. ¿Cómo saber si las amistades que tienes te están guiando hacia el propósito de Dios o te están desviando? La Biblia es clara. En 1 Corintios 3:33 leemos: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No importa cuán firme creas estar, si te rodeas de quienes te apartan de la verdad, terminarás cediendo. El enemigo lo sabe. Muchas veces no busca destruirnos de forma directa, sino poco a poco, a través de las personas equivocadas. Las malas compañías son como agua contaminada. Si te sumerges en ella, inevitablemente te enfermarás. ¿Por qué es tan importante alejarnos de las malas influencias? Primero, porque nuestro entorno moldea nuestras decisiones. Lo que oímos y vemos impacta lo que pensamos y hacemos. Segundo, porque las amistades correctas fortalecen nuestra fe. Dios nos creó para vivir en comunidad, pero en una comunidad que nos impulse a crecer espiritualmente. Y tercero, porque una mala amistad puede ser la causa de nuestra ruina. La Biblia está llena de ejemplos. Uno impactante es el de Sansón. Escogido por Dios, dotado de fuerza sobrenatural, pero su caída vino por una relación con la persona equivocada. Al unir su corazón a Dalila, que no temía a Dios, perdió todo: su fuerza, su visión y su propósito. No importa qué dones tengas, si te rodeas de personas que no honran a Dios, perderás la bendición. ¿Cómo podemos protegernos y elegir bien nuestras amistades? Primero, evaluando nuestras relaciones. ¿Esta persona me acerca a Dios o me aleja de Él? Segundo, estableciendo límites. No todos deben tener acceso a tu corazón. Y tercero, buscando amistades en lugares donde Dios es el centro. Si quieres crecer en tu fe, rodéate de quienes también tienen hambre de Dios. Las amistades que edifican son una bendición, las que destruyen, una advertencia. Aléjate del mal cuidando lo que ves y escuchas. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de alguien porque esa relación estaba afectando tu vida espiritual? ¿Recuerdas cómo te sentiste después de tomar esa decisión? Nuestras amistades y relaciones tienen un impacto directo en nuestra vida, y muchas veces, mantenernos cerca de ciertas personas puede alejarnos de la presencia de Dios sin que nos demos cuenta. No podemos esperar recibir la bendición de Dios si estamos constantemente expuestos a influencias que apagan nuestra fe. Comparte este vídeo con alguien que esté luchando con amistades que lo están llevando por el camino equivocado. Tal vez no lo vea ahora, pero esta palabra puede ser el despertar que necesita antes de que sea demasiado tarde. Y ahora que comprendemos cómo las malas compañías pueden destruir nuestra vida espiritual, surge una nueva pregunta: ¿qué otro principio debemos aplicar para alejarnos del mal y vivir bajo la protección de Dios? La respuesta nos lleva a un terreno aún más profundo. Debemos cuidar lo que vemos y escuchamos. ¿Has reflexionado alguna vez sobre el poder que tienen las imágenes y los sonidos en tu vida espiritual? Vivimos en una era en la que estamos constantemente expuestos a información visual y auditiva. Imágenes, canciones, mensajes y conversaciones invaden nuestra mente sin que apenas lo notemos. Y aunque muchas de estas cosas parezcan inofensivas, la realidad es que cada una deja una huella en nuestro corazón. Todo lo que entra por nuestros ojos y oídos se convierte en alimento espiritual. Dios nos ha dado la capacidad de elegir, de filtrar, de discernir qué permitimos entrar en nuestra mente y nuestro corazón. Pero si no somos conscientes de esa responsabilidad, podemos estar dejando entrar oscuridad sin saberlo. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno,
todo tu cuerpo estará lleno de luz. Nuestros ojos son puertas espirituales. Lo que dejamos entrar a través de ellos determinará si nuestra alma se llena de luz o de tinieblas. No podemos aspirar a vivir en santidad si lo que consumimos constantemente está contaminando nuestro espíritu. La Biblia también nos advierte en Proverbios 4 y 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que alimenta nuestro corazón, influye en nuestras decisiones, en nuestra manera de pensar, en nuestra forma de vivir. Si dejamos entrar pecado a través de lo que vemos y escuchamos, ese pecado echará raíces en nuestro corazón y, con el tiempo, se manifestará en nuestra conducta. ¿Has notado alguna vez que tu ánimo, tus pensamientos o incluso tu actitud cambian dependiendo de lo que consumes en redes sociales, películas o música? Piénsalo con detenimiento. ¿Qué tipo de contenido estás viendo y escuchando cada día? ¿Ese contenido edifica tu fe o debilita tu relación con Dios? Recuerda esto, lo que dejas entrar en tu mente y tu corazón determinará el rumbo de tu vida. Si alimentas tu alma con la luz de Dios, tu vida reflejará su gloria. Pero si permites que entre oscuridad, inevitablemente afectará tu caminar con Cristo. ¿Por qué es tan importante cuidar lo que entra en nuestra vida? Primero, porque lo que vemos y escuchamos tiene el poder de sembrar pensamientos, deseos y actitudes en nuestro interior. Segundo, porque el enemigo usa los medios de entretenimiento para infiltrarse sutilmente en nuestra mente. No todo lo que parece inofensivo lo es. Mucho de lo que hoy el mundo presenta como normal contradice por completo los principios del reino de Dios. Y tercero, porque Dios nos llama a vivir en santidad, y la santidad comienza en el corazón, pero también en los ojos y oídos. Un ejemplo claro y estremecedor de esto lo encontramos en la historia de David y Betsabé. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero cayó en uno de los pecados más graves de su vida por un solo vistazo. Desde su terraza vio a Betsabé bañándose. En ese momento, tuvo la opción de apartar la mirada. Pero no lo hizo. Decidió seguir mirando, y esa elección lo llevó a cometer adulterio, planear un asesinato y enfrentar consecuencias dolorosas. Todo comenzó con una simple mirada. Así actúa el pecado, entra de manera sutil, y si no lo detenemos, nos arrastra. Un solo vistazo, una canción, una imagen, una conversación fuera de lugar pueden parecer inofensivos, pero si no las filtramos, nos alejan del propósito de Dios. Entonces, ¿cómo aplicamos esta enseñanza en la vida diaria? Primero, siendo selectivos con lo que consumimos. No todo lo que es popular alimenta tu espíritu. Segundo, filtrando lo que escuchamos. Las palabras tienen poder. Debemos rodearnos de mensajes que fortalezcan nuestra fe. Tercero, poniendo límites claros. Si algo no glorifica a Dios, no tiene lugar en nuestra mente ni en nuestro corazón. Te invito hoy a reflexionar. ¿Qué cosas necesitas comenzar a filtrar en tu vida para proteger tu corazón? Escríbelo en los comentarios. Y si esta palabra ha tocado algo en ti, declara con fe: hoy elijo alimentar mi vida con la luz de Dios. Al hacerlo, estás tomando una decisión firme de cuidar lo que permites entrar en tu alma. No podemos llenarnos de tinieblas y esperar caminar en la luz. Dios nos ha llamado a vivir con un corazón puro, a mantenernos alertas, a proteger nuestra comunión con Él. Y eso empieza por cuidar lo que vemos, lo que escuchamos y lo que permitimos que habite en nuestro interior. Y ahora que hemos entendido el impacto que tienen los sentidos espirituales en nuestra vida, prepárate para lo que viene. Porque en la próxima enseñanza descubriremos el siguiente principio clave para alejarnos del mal: permanece en oración. Allí entenderás por qué la oración no es solo un hábito, sino la fuerza que sostiene nuestra vida espiritual.
Aléjate del mal haciendo de la oración tu escudo diario. ¿Cómo está tu vida de oración en este momento? ¿Ora solo cuando tienes problemas o es la oración parte de tu día a día? La oración no es un recurso de emergencia, es una armadura espiritual. Sin ella, somos vulnerables a los ataques del enemigo. Con ella, estamos protegidos, fortalecidos y listos para enfrentar cualquier batalla. Un soldado jamás entraría en guerra sin su armadura. ¿Por qué, entonces, deberíamos enfrentar los desafíos de la vida sin la cobertura de la oración? La oración no es solo palabras, es poder, es protección, es conexión con el cielo. ¿Por qué es tan vital mantenernos en oración constante? Primero, porque la oración nos protege del engaño del enemigo. Satanás opera en la oscuridad, pero la oración trae la luz de Dios y expone sus mentiras. Cuando oramos, el discernimiento se activa, el alma se ilumina, y los engaños pierden poder. Segundo, porque la oración nos fortalece en los tiempos de prueba. Las dificultades llegarán. Las tormentas espirituales son inevitables. Pero el creyente que vive en oración, aunque sea sacudido, jamás será destruido. La oración es como un ancla firme en medio del caos. Tercero, porque la oración nos mantiene cerca de Dios. Y no podemos alejarnos del mal si no permanecemos cerca del Señor. La oración es la clave para vivir bajo su cobertura. Es el lazo que nos une al corazón del Padre. Un ejemplo impactante lo encontramos en la vida de Daniel. Era un hombre de oración, comprometido con Dios, firme en su fe. Oraba 3 veces al día, sin importar las circunstancias. Cuando el rey Darío fue engañado para firmar un decreto que prohibía la oración, Daniel no se detuvo. Sabía que su fidelidad a Dios podía costarle la vida, pero su comunión con el Señor era más importante que cualquier ley humana. Como resultado, fue arrojado al foso de los leones. Pero Dios honró su fe. Cerró la boca de los leones y lo protegió. ¿Por qué? Porque su vida estaba cubierta por la oración. Esa es la misma cobertura que tú y yo podemos tener hoy. Cuando nuestra vida está empapada de oración, el enemigo no puede tocarnos. Su poder se rompe. Su plan fracasa. No dejes que nada te aparte de tu tiempo con Dios. Si estás pasando por pruebas, ora más. Si te sientes débil, corre al lugar secreto. Haz de la oración tu refugio, tu fuente de fortaleza, tu escudo invisible. ¿Cómo desarrollamos una vida de oración inquebrantable? 1. Establece un tiempo diario para hablar con Dios. No esperes a que las crisis te obliguen a orar. La oración debe ser tu prioridad, no tu último recurso. Aparta un momento cada día para estar a solas con Dios, aunque sea solo para agradecer o rendirle tu día. 2. Ora en todo momento y en todo lugar. No necesitas un sitio especial ni palabras elocuentes. Habla con Dios en tu trabajo, en casa, mientras conduces, al caminar. Haz de cada momento una oportunidad para mantener el diálogo abierto con el cielo. 3. Pide ayuda al Espíritu Santo. Muchas veces no sabemos cómo orar ni qué decir. Pero no estamos solos. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Él nos guía, nos inspira y nos fortalece para orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Has experimentado el poder de la oración en tu vida? ¿Alguna vez oraste y viste cómo Dios respondió de una manera inesperada, milagrosa o precisa? Si es así, cuéntalo en los comentarios. Tu testimonio puede ser justo lo que otra persona necesita escuchar hoy para recuperar la fe o volver a orar. La oración no es solo un hábito piadoso. Es tu conexión con el cielo. Es tu escudo frente a las tinieblas. Es tu fuerza en medio del dolor. Si queremos vivir una vida alejada del mal,
debemos hacer de la oración nuestra prioridad diaria. No hay atajo. No hay sustituto. Tu historia de oración puede ser la chispa que encienda la fe en alguien más. Compártela. Y ahora que entendemos cómo la oración nos protege, nos fortalece y nos mantiene firmes en la fe, ¿cuál es el siguiente paso para vivir bajo la cobertura de Dios? Lo descubriremos en la próxima enseñanza. Aléjate del mal, renuncia a la doble vida. ¿Alguna vez has sentido que quieres seguir a Dios con todo tu corazón, pero hay algo que te arrastra en dirección contraria? Esa lucha entre lo que sabes que agrada a Dios y lo que secretamente permites en tu vida, no estás solo. Muchos cristianos viven divididos, tratando de caminar en santidad mientras siguen aferrados a hábitos, relaciones o pensamientos que los alejan del propósito de Dios. Esta es la trampa de la doble vida. Por fuera parecemos piadosos. Sonreímos en la iglesia, levantamos las manos, decimos que confiamos en Dios. Pero en lo secreto, en lo más íntimo de nuestro ser, hay áreas que no le hemos entregado por completo. Tarde o temprano, esa división interna no solo nos roba la paz, nos lleva al colapso espiritual. Jesús fue claro: ninguno puede servir a dos señores, Mateo 6:24. No se puede vivir dividido entre dos lealtades. O amas a Dios, o te aferras al mundo. No hay término medio. No puedes caminar hacia la luz mientras mantienes una puerta abierta a la oscuridad. Vivir con un corazón dividido te hace vulnerable al enemigo. Le das acceso legal al reino de las tinieblas, y aunque te esfuerces por aparentar firmeza espiritual, en tu interior estás debilitándote día tras día. ¿Sabes por qué? Porque la doble vida es cansada. Es desgastante fingir. Es doloroso vivir sabiendo que no estás en plena obediencia. Santiago lo dice sin rodeos: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8. Inconstante en su fe, inestable en su carácter, confuso en sus decisiones. Hoy cree, mañana duda. Hoy obedece, mañana desobedece. Y esa inestabilidad te roba la autoridad espiritual y la intimidad con Dios. Dios no busca personas perfectas. Busca corazones sinceros, rendidos, firmes. El Señor quiere entregarte paz, gozo, libertad, pero no puede hacerlo mientras vivas con un pie en su reino y otro en el mundo. ¿Estás realmente caminando en obediencia? ¿O hay áreas que mantienes ocultas, aferrándote a algo que sabes que deberías soltar? Vivir en una doble vida es como caminar sobre un puente de cristal agrietado. Parece estable al principio, pero en cualquier momento se quiebra y deja al descubierto todo lo que has tratado de esconder. Puedes engañar a los demás. Incluso puedes engañarte a ti mismo. Pero no puedes engañar a Dios. Él ve el corazón. Lo que tú llamas control, Él lo llama rebeldía. ¿Por qué es tan peligrosa la doble vida? Primero, porque tarde o temprano te lleva a la ruina. Lo que toleras en secreto terminará controlándote. Segundo, porque enfría tu relación con Dios. Pierdes la sensibilidad espiritual. Ya no escuchas su voz. Tu oración se vuelve superficial. Y tercero, porque el enemigo se aprovecha de tu indecisión. El que no está firme en Cristo es blanco fácil para las tinieblas. Mira el ejemplo de Judas. Caminó con Jesús. Vio milagros. Escuchó la voz del Maestro. Pero su corazón nunca fue verdaderamente de Dios. Amaba más el dinero que a su Salvador. Su doble vida lo llevó a traicionar a Cristo y a perderlo todo. Eso es lo que hace el pecado que no se suelta, te atrapa, te ciega y te destruye. Dios hoy te está llamando a tomar una decisión firme. No se trata de hacer promesas emocionales, sino de rendir tu vida completamente. De dejar de justificar lo que sabes que te está apartando de su presencia.
de vivir con integridad, en la luz, con un corazón sincero, sin máscaras. ¿Cómo puedes dejar atrás la doble vida? 1. Rinde tu corazón por completo. No escondas nada. Lo que ocultas es justo lo que Dios quiere sanar. 2. Camina en la luz. Vive en transparencia, en obediencia, con la conciencia limpia. 3. Rodéate de personas que te impulsen espiritualmente. No puedes caminar en integridad si estás rodeado de tibieza. No ignores la voz de Dios. Si hay algo en tu vida que sabes que no glorifica a Cristo, este es el momento de soltarlo. No mañana. Hoy. Dios no bendice la doble vida. Él respalda a los que se entregan sin reservas. ¿Estás dispuesto a tomar esa decisión? Si sientes que esta enseñanza te habló directo al corazón, te invito a escribir en los comentarios: hoy elijo servir solo a Dios. No lo escribas solo como una frase. Escríbelo como una declaración de guerra contra todo lo que te separa del Señor. Esa confesión pública puede ser el punto de quiebre que transforme tu vida para siempre. Y recuerda, si queremos alejarnos del mal no basta con renunciar a la doble vida. En la próxima enseñanza descubrirás una verdad aún más profunda: ser radical con el pecado. Lo que toleras hoy, te dominará mañana. No te la pierdas. Aléjate del mal, sé radical contra el pecado y camina en obediencia total. ¿Cómo podemos asegurarnos de ser radicales contra el pecado? La respuesta comienza con una decisión firme y 3 pasos espirituales esenciales. Primero, debemos cortar de raíz todo lo que nos hace caer. Si hay algo en nuestra vida que no agrada a Dios, ya sea un hábito, una relación, una actitud, no basta con minimizarlo ni justificarlo. Debemos eliminarlo por completo. El pecado, por pequeño que parezca, siempre busca abrir una brecha entre nosotros y Dios. Segundo, necesitamos ayuda espiritual. Nadie vence solo. Por eso, debemos buscar la presencia de Dios en oración constante, sumergirnos en el estudio de su palabra y rodearnos de creyentes que nos edifiquen. La batalla contra el pecado no es solo interna, es también comunitaria. Necesitamos del cuerpo de Cristo para mantenernos firmes. Tercero, debemos llenar nuestra mente y nuestro corazón con la presencia de Dios. No basta con dejar el pecado, hay que reemplazar ese vacío con lo eterno. ¿Qué llena hoy tus pensamientos? ¿Qué ocupa tu tiempo? Cuando Dios ocupa el primer lugar, no hay espacio para lo que contamina. Quizá tú también has vivido ese momento en el que Dios te pidió dejar algo, y te costó soltarlo. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntalo en los comentarios. Tu testimonio puede ser la chispa que encienda la decisión de alguien más de alejarse del pecado. No subestimes el poder de lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Dios nos llama a una vida de santidad, sin tolerancia al pecado. No podemos pretender vivir bajo su protección mientras abrazamos aquello que nos separa de Él. Hoy es el día para tomar una decisión radical. Si esta enseñanza está tocando tu corazón, no lo ignores. Comparte cómo Dios te ha ayudado a vencer el pecado. Tu historia puede ser la respuesta que otro necesita escuchar. Pero alejarse del mal no es suficiente. También debemos aprender a caminar en obediencia total. Y esa obediencia muchas veces nos reta a confiar sin ver, a avanzar sin entender, a seguir la voz de Dios cuando todo a nuestro alrededor grita lo contrario. ¿Qué es más difícil, obedecer sin entender, o enfrentar las consecuencias de no haber obedecido? Dios no nos llama a comprender cada detalle de su voluntad. Nos llama a confiar en ella. Nos llama a rendirnos, incluso cuando la lógica humana no encuentra sentido en sus caminos. ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios nos pide algo y nos cuesta obedecer porque no vemos el propósito? ¿Cuántas veces hemos preferido nuestras ideas en lugar de seguir su dirección?
Obedecer sin entender es la máxima expresión de fe. Es decirle a Dios, no entiendo, pero confío en ti. Y esa fe nos aleja del mal, porque nos mantiene en el camino correcto, lejos de las trampas del enemigo y de las decisiones que nos llevan a la destrucción. El mundo nos ha enseñado a depender de nuestra lógica, de nuestros sentidos, de nuestro razonamiento. Nos dice que si algo no tiene sentido, no lo hagamos. Pero Dios dice lo contrario. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que los nuestros. En Isaías 55, 9 leemos: Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios muchas veces nos conducirá por caminos que parecen extraños. Nos pedirá que demos pasos que parecen ilógicos. Pero en esa obediencia se esconde la bendición y la protección. Cuando obedecemos sin cuestionar, nos alineamos con su plan perfecto. Y su mano nos guarda del mal. En Deuteronomio 28, 2 está escrito: Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Este versículo encierra un principio poderoso: la bendición está ligada a la obediencia. No podemos vivir alejados del mal si no estamos atentos a la voz de Dios y dispuestos a obedecer sin reservas. La obediencia no es solo un acto de sumisión. Es un acto de confianza. Es creer que aunque no entendamos lo que Dios está haciendo, Él sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Alguna vez Dios te pidió algo que no entendías en ese momento, pero luego te diste cuenta de que fue lo mejor para ti? Comparte esa experiencia. Puede ser una luz para quien hoy está luchando con rendirse por completo. Obedecer a Dios es como lanzarse con un paracaídas. No vemos el suelo con claridad. Todo lo que sentimos es el viento, la incertidumbre. Pero si confiamos en el paracaídas, sabemos que se abrirá en el momento justo. Así es obedecer. Puede que no entendamos el proceso, pero el final está asegurado si seguimos sus instrucciones. ¿Por qué es tan importante obedecer a Dios incluso sin entender? Primero, porque Él conoce el futuro y nosotros no. Él ya ha visto el final del camino. Segundo, porque la obediencia nos guarda de consecuencias dolorosas. Lo que hoy parece una renuncia difícil, mañana puede ser la decisión que nos salve del sufrimiento. Tercero, porque la obediencia atrae la bendición. Dios honra a los que le obedecen, no porque quiera controlarnos, sino porque sabe que su dirección conduce a la vida en abundancia. Un ejemplo perfecto es Noé. Dios le pidió construir un arca cuando nunca antes había llovido sobre la tierra. A los ojos humanos, esa orden no tenía sentido. Pero Noé obedeció. Si hubiera esperado a entender antes de actuar, no habría construido el arca, y él y su familia habrían perecido. La obediencia no requiere lógica, requiere fe. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de obedecer a Dios, incluso cuando no entendemos? Primero, aprendiendo a confiar en su carácter. Si creemos que Dios es bueno, sabremos que sus instrucciones también lo son. Segundo, dejando a un lado nuestra lógica humana. La fe no se basa en lo que entendemos, sino en lo que Dios ha dicho. Tercero, recordando que cada acto de obediencia trae recompensa. Aunque no la veamos ahora, Dios siempre honra la fidelidad. Dios no te pide que entiendas, te pide que confíes. No te llama a cuestionar, sino a rendirte. Cuando elegimos obedecer, incluso sin entender, nos alejamos del mal y nos posicionamos en el centro de su bendición. Si esta enseñanza ha tocado tu vida, compártela con alguien que necesite escucharla. Sé un instrumento de Dios para otros. Y si sientes que aún hay vínculos que te alejan del Señor, no te pierdas la siguiente parte.
veremos cómo romper con todo lo que nos conecta al mal. Dios te llama a apartarte del mal, decide hoy vivir en santidad. Dios no nos llama a vivir separados del mundo por capricho, ni porque quiera restringir nuestra libertad. Su llamado a la santidad es un acto de amor, porque sabe que cualquier vínculo con el mal, por pequeño que parezca, puede alejarnos de su propósito y ponernos en grave peligro espiritual. Hoy vamos a descubrir por qué es tan urgente y necesario tomar decisiones radicales que nos aparten completamente de todo lo que abre puertas a la oscuridad. En 2 Corintios 6 y 17, leemos, por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Este versículo no es una sugerencia. Es una orden directa del corazón de Dios. Si queremos caminar con Él, no podemos seguir aferrados a lo que nos contamina. No podemos mezclarnos con las tinieblas y esperar que la luz de Dios siga brillando en nosotros. Pero seamos sinceros, muchas veces nos cuesta soltar. Nos aferramos a relaciones, amistades, hábitos, lugares que sabemos que nos alejan de Dios, simplemente porque ya nos hemos acostumbrado a ellos. Nos hemos familiarizado tanto con ciertas zonas grises de nuestra vida, que terminamos justificándolas. Sin embargo, el Señor nos dice con firmeza, si quieres estar en mi presencia, apártate del mal. En Efesios 5 y 11, encontramos otra exhortación poderosa, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Dios nos lleva un paso más allá. No basta con no participar del pecado, también debemos confrontarlo, rechazarlo y dejar claro que no queremos ser parte de él. Muchas veces adoptamos una posición neutral, no pecamos abiertamente, pero tampoco nos alejamos del todo. Seguimos rodeados de ambientes que no nos edifican, de amistades que nos arrastran, de contenidos que alimentan la carne y apagan el espíritu. Y eso, inevitablemente, nos debilita. El llamado de Dios es claro, si quieres caminar bajo su protección, debes hacer elecciones firmes. ¿Hay algo en tu vida que todavía te vincula con el pecado? ¿Relaciones, hábitos, lugares que no glorifican a Dios? Hoy es el día para cortar con todo eso. El mal es como una telaraña, al principio parece inofensiva, un simple hilo que creemos poder manejar. Pero mientras más te acercas, más hilos empiezan a envolverte, hasta que descubres que estás atrapado. Así actúa el pecado. Cuando no lo cortamos de raíz, nos envuelve lentamente hasta dejarnos sin salida. Por eso, Dios te advierte, apártate ahora, antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué es tan importante cortar con todo vínculo con el mal? Primero, porque el pecado es sutil y progresivo. El enemigo nunca lo presenta como algo peligroso. Empieza con una pequeña confesión, una excusa, una mirada. Pero esa pequeña puerta se convierte en un portal que termina alejándonos por completo del Señor. Segundo, porque nuestra comunión con Dios depende de nuestra separación del mundo. No podemos pretender estar cerca de Dios y al mismo tiempo mantener vínculos con lo que lo deshonra. Quien quiere vivir en la presencia de Dios debe aprender a renunciar. Y tercero, porque nuestra vida espiritual se fortalece cuando nos alejamos del mal. Cuando decidimos cortar todo lo que nos contamina, nuestra mente se llena de paz, nuestro corazón se vuelve sensible a la voz de Dios, y nuestra relación con Él florece. Un ejemplo impactante de lo que ocurre cuando no nos apartamos completamente del mal es la historia de Lot y su esposa. Lot vivía en Sodoma, una ciudad corrompida por la maldad. Dios le dio la oportunidad de huir antes del juicio, pero con una condición clara, no debían mirar atrás. El Señor quería una salida total, sin nostalgia, sin ataduras. Sin embargo, la esposa de Lot no pudo soltar del todo su pasado y miró atrás,
en ese momento, quedó convertida en estatua de sal. ¿Qué aprendemos de esto? Que no basta con alejarnos físicamente del mal, también debemos soltarlo en nuestro corazón. Si seguimos mirando al pasado con anhelo, no podremos avanzar hacia el futuro glorioso que Dios nos tiene preparado. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de cortar con todo lo que nos vincula al mal? Primero, identifica las áreas de tu vida que aún están contaminadas. Pregúntate con honestidad, ¿hay amistades, lugares o hábitos que no glorifican a Dios? Segundo, toma decisiones firmes y radicales. No basta con intentar alejarse. Debes cortar, cerrar la puerta, bloquear el acceso. Tercero, rodéate de personas que también quieren caminar con Dios. La comunión con creyentes comprometidos te fortalece, te anima y te mantiene firme. Y ahora te pregunto, ¿has tenido que apartarte de algo que te alejaba de Dios? ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que tomaste esa decisión? Comparte tu testimonio en los comentarios. Alguien que hoy está luchando con esta misma batalla podría recibir esperanza a través de tu historia. Dios nos llama hoy a tomar una decisión sin dobleces. O seguimos atados a lo que nos aleja de Él, o nos apartamos completamente y caminamos en santidad. No hay término medio. Si deseas vivir bajo su protección, debes cortar todo vínculo con el mal y avanzar con paso firme hacia su propósito. Si esta enseñanza ha hablado a tu corazón, escribe en los comentarios, Señor, me aparto de todo lo que me aleja de ti. Toma hoy esa decisión de fe. Corta con lo que no glorifica a Dios, y verás cómo su luz llena cada rincón de tu vida. Apartarse del mal no solo significa alejarse del pecado. También significa rodearse de todo lo que fortalece nuestra fe. Y ahí entra en juego un elemento esencial, la iglesia. ¿Qué papel juega la comunidad de fe en nuestra vida espiritual? ¿Por qué Dios nos llama a no caminar solos? Eso lo descubriremos en la próxima enseñanza. Aléjate del mal permaneciendo en la iglesia. Aléjate del mal permaneciendo en la casa de Dios. Dios no nos diseñó para vivir aislados. Desde el principio, fuimos creados para vivir en comunión, para sostenernos unos a otros y fortalecernos juntos en la fe. Si deseas que el fuego del Espíritu Santo siga ardiendo en tu corazón, necesitas permanecer en la casa de Dios, en su iglesia. ¿Por qué es tan importante congregarse y no vivir una fe solitaria? Primero, porque la iglesia nos protege espiritualmente. Cuando estamos rodeados de otros creyentes, recibimos enseñanza, corrección y apoyo. La comunión con hermanos en la fe nos ayuda a evitar errores, a mantenernos firmes en las promesas de Dios y a discernir la verdad en medio de la confusión del mundo. Segundo, porque la iglesia nos fortalece en los momentos difíciles. Todos enfrentamos luchas, tentaciones y pruebas. Pero en la iglesia encontramos personas que oran por nosotros, que nos animan cuando estamos débiles, y que nos recuerdan que no estamos solos. Nos sostienen con amor y nos inspiran a seguir confiando en el Señor. Tercero, porque la iglesia es el lugar donde crecemos en nuestra relación con Dios. Es en la comunidad de fe donde somos discipulados, donde aprendemos más de su palabra, donde descubrimos y desarrollamos nuestros dones, y donde maduramos espiritualmente. Un ejemplo poderoso de lo que sucede cuando alguien se aleja de la casa del Padre es la historia del hijo pródigo. Este joven lo tenía todo bajo el cuidado de su padre, provisión, seguridad y amor. Sin embargo, creyó que fuera estaría mejor. Pensó que podría vivir sin cobertura, sin guía, sin límites. Pero el mundo no le ofreció lo que esperaba. Pronto se encontró solo, en miseria y sin esperanza. Fue en ese momento de desesperación que comprendió, su verdadero lugar estaba en casa, junto a su padre. Y cuando regresó, su padre no lo rechazó. Al contrario,
lo abrazó, lo restauró y lo reintegró a la familia. Esta historia no solo nos advierte del peligro de alejarnos, sino que también nos muestra el corazón del Padre, siempre dispuesto a recibirnos con amor, sin importar cuánto tiempo hayamos estado lejos. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de no alejarnos de la iglesia? Primero, tomando la decisión firme de congregarnos con constancia. No podemos depender de nuestras emociones ni esperar que todo sea conveniente. Congregarse es un acto de obediencia, no de comodidad. Segundo, involucrándonos activamente en el servicio. Cuando servimos en la iglesia, nuestra fe se fortalece. Dejamos de ser solo oyentes y comenzamos a ser hacedores. Nuestra relación con Dios se vuelve más profunda. Tercero, buscando relaciones que edifiquen nuestra fe. Tener amigos espirituales que nos animen, que oren con nosotros, que nos confronten con amor, es una bendición invaluable. La comunidad es el antídoto contra la soledad espiritual. ¿Has experimentado el impacto de la iglesia en tu vida? ¿Cómo ha fortalecido tu fe, tu caminar con Dios, tu propósito? Comparte tu testimonio en los comentarios. Tu experiencia puede ser el mensaje que alguien necesita escuchar para volver a la casa del Padre. Dios no te llamó a vivir una fe aislada. Él te creó para caminar en comunidad, para edificarte con otros creyentes y para permanecer en su casa. Si en algún momento has sentido el deseo de alejarte, si has sido tentado a vivir tu fe a tu manera, recuerda esto. Fuera de la familia de Dios, el enemigo siempre tendrá ventaja sobre ti. Pero en la iglesia, estarás protegido, fortalecido y edificado. Si esta enseñanza ha hablado a tu corazón, te invito a declarar en los comentarios: Señor, decido permanecer en tu casa. Hazlo con fe. Toma la decisión de permanecer firme en la iglesia y verás cómo tu vida espiritual se transforma día tras día. Permanecer en la iglesia es una de las claves para alejarse del mal. Pero hay algo más que necesitamos cultivar para mantenernos firmes incluso en los días más oscuros. ¿Qué actitud debe tener nuestro corazón para resistir las pruebas y seguir fieles? Lo descubriremos en la siguiente enseñanza. Aléjate del mal sirviendo a Dios con todo tu corazón. Dios bendiga a cada persona que hoy ha tomado la decisión de servirle con todo su corazón. Cuando decidimos caminar con Él, su protección nos rodea, nos libra del mal y nos fortalece. Pero también hay una responsabilidad que recae sobre nosotros: mantenernos firmes en su camino. ¿Cómo resistir cuando las pruebas llegan? ¿Qué principio nos permite alejarnos del mal incluso cuando el dolor golpea fuerte? La respuesta está en una verdad profunda que exploraremos hoy: el perdón. Aléjate del mal perdonando a quien te ha herido. ¿Alguna vez has sentido el peso del rencor en tu corazón? Las heridas emocionales pueden ser profundas. A veces, el dolor causado por alguien cercano deja cicatrices que parecen imposibles de sanar. Recordamos cada palabra, cada traición, cada momento de angustia. Pensamos que al guardar rencor nos protegemos de volver a ser lastimados. Pero, ¿es eso cierto? Jesús nos enseñó que el perdón no es una sugerencia, sino un mandato. Y no porque la otra persona lo merezca, sino porque nuestro corazón necesita sanar. Cuando no perdonamos, abrimos la puerta al enemigo. El resentimiento se convierte en una cadena que nos ata al pasado, nos roba la paz y nos impide avanzar hacia el futuro que Dios ha preparado. Cuando decidimos perdonar, encontramos verdadera libertad. El enemigo sabe que el rencor es una trampa peligrosa. Nos hace creer que al aferrarnos al dolor tenemos el control, pero en realidad nos esclaviza. El perdón es un acto de obediencia, pero también un acto de sanidad. No significa justificar lo que nos hicieron, ni olvidar lo sucedido, ni permitir que nos hieran de nuevo.
perdonar es soltar. Es entregar ese dolor a Dios, confiar en que Él hará justicia y permitirle sanar lo que nadie más puede tocar. Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Este versículo nos recuerda que el perdón es una llave que abre puertas, no solo a la restauración con los demás, sino a la gracia de Dios sobre nuestra vida. Dios nos ha perdonado más de lo que jamás podremos perdonar. Si deseamos vivir bajo su gracia, debemos extender esa misma gracia a otros. Efesios 4:31 nos exhorta, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. El resentimiento es un veneno lento. Si permitimos que eche raíces, nos apartará de la paz de Dios. Perdonar no es decir que lo que nos hicieron estuvo bien. Es decidir que el dolor no tendrá el control. Es renunciar al veneno de la amargura y abrir la puerta a la restauración. ¿Hay alguien en tu vida que aún no has perdonado? Tal vez llevas años arrastrando una herida, repitiendo en tu mente lo que sucedió. Hoy Dios te invita a dejar ese peso en sus manos. La falta de perdón es como una prisión invisible. Pensamos que encierra a quien nos ofendió, pero en realidad nos encierra a nosotros. Cada vez que recordamos esa ofensa con rencor, volvemos a atarnos a ese momento de dolor. Solo el perdón puede romper esas cadenas. Cuando perdonamos, no liberamos al otro, nos liberamos a nosotros mismos. ¿Por qué es tan importante perdonar? Primero, porque el perdón sana. El rencor genera ansiedad, tristeza, ira. Pero cuando entregamos el dolor a Dios, encontramos paz. Segundo, porque el perdón nos acerca a Dios. Él no habita en un corazón lleno de amargura. Tercero, porque el perdón abre la puerta a la bendición. Muchas veces nuestras oraciones parecen no tener respuesta porque hay falta de perdón en el corazón. Un ejemplo poderoso en la Biblia es José. Sus propios hermanos lo traicionaron y lo vendieron como esclavo. Años después, pudo vengarse, pero eligió perdonar. No solo los perdonó, los bendijo y proveyó para ellos. José entendió que lo que otros habían planeado para su mal, Dios lo transformó para bien. Cuando perdonamos, Dios nos eleva, nos libera y nos prepara para propósitos más grandes. ¿Cómo empezar a perdonar cuando aún duele? Primero, reconociendo que el perdón es una decisión, no un sentimiento. No esperes a sentir perdón. Decide hacerlo en obediencia a Dios y por tu propia sanidad. Segundo, ora por la persona que te lastimó. No porque lo merezca, sino porque Dios te llama a hacerlo. Esa oración te ayudará a soltar. Y tercero, deja la justicia en manos de Dios. Él no se olvida. Perdonar no significa que no habrá consecuencias, sino que decides soltar la carga. ¿Has experimentado el poder del perdón? Comparte en los comentarios cómo Dios ha obrado en tu corazón cuando elegiste perdonar. Tu testimonio puede ser luz para otros que aún están en ese proceso. Perdonar no es fácil, pero es necesario. Cuando lo hacemos, abrimos nuestro corazón a la paz de Dios, cerramos la puerta al enemigo, y nos preparamos para recibir nuevas bendiciones. Si hay alguien en tu vida a quien necesitas perdonar, hoy es el día. Dios quiere liberarte del peso del rencor y llenarte con su amor y su gracia. Si este mensaje ha hablado a tu vida, escribe en los comentarios, hoy decido perdonar y recibir la paz de Dios en mi corazón. El perdón rompe las cadenas del pasado, pero aún hay más. Si queremos seguir caminando en la luz de Dios, debemos adoptar una actitud que transforme cada aspecto de nuestra vida. ¿Qué poder escondido hay en las palabras que pronunciamos? ¿Cómo pueden nuestras palabras acercarnos a Dios o alejarnos del bien? La respuesta la encontrarás en la próxima enseñanza.
Aléjate del mal cuidando tus palabras. ¿Por qué es tan importante cuidar nuestras palabras? Porque nuestras palabras no son solo sonidos, son semillas que pueden dar fruto de vida o de muerte. Cada vez que hablamos, estamos creando. Lo que decimos influye directamente en nuestra vida espiritual, en los que nos rodean y en el destino que estamos construyendo. En primer lugar, nuestras palabras afectan nuestra vida espiritual. Cuando declaramos las promesas de Dios con fe, fortalecemos nuestro espíritu. Pero si hablamos desde el temor o la incredulidad, abrimos la puerta a la duda, al desánimo y al estancamiento espiritual. Proverbios 6 y 21 lo dice claramente: la muerte y la vida están en poder de la lengua. En segundo lugar, nuestras palabras impactan a quienes nos rodean. Una sola frase puede levantar el ánimo de alguien o puede herir profundamente su corazón. Podemos ser instrumentos de esperanza o herramientas de destrucción, todo depende de cómo usamos lo que decimos. Las palabras edifican o derriban. Y en tercer lugar, nuestras palabras afectan nuestro destino. Las declaraciones que hacemos, incluso sin darnos cuenta, están marcando nuestro camino. Lo que hoy declaras, mañana lo puedes estar viviendo. Si constantemente dices, no puedo, nunca va a cambiar, esto es imposible, estás alimentando un futuro sin esperanza. Pero si proclamas con fe, todo lo puedo en Cristo, Dios tiene el control, mi futuro está en las manos del Señor, estás sembrando vida, confianza y bendición. La Biblia nos da un ejemplo impactante de esto. Cuando Moisés envió a 12 espías a reconocer la tierra prometida, 10 de ellos regresaron con un informe negativo. Dijeron que, aunque la tierra era buena, los gigantes que habitaban allí eran demasiado fuertes y que sería imposible conquistarla. Sus palabras infundieron temor en todo el pueblo, y como resultado, una generación entera murió en el desierto. Solo Josué y Caleb hablaron con fe, confiando en la promesa de Dios. Ellos sí entraron a la tierra prometida. Este relato nos enseña una verdad poderosa: lo que decimos puede marcar nuestro destino. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de hablar siempre palabras de vida? 1. Llenando nuestra mente con la palabra de Dios. Lo que hay en nuestro corazón, eso sale por nuestra boca. Si meditamos en las Escrituras, nuestras palabras estarán alineadas con la verdad divina. 2. Declarando las promesas de Dios en lugar de repetir lo que el miedo nos susurra. Cuando enfrentes una dificultad, no digas esto no tiene salida, di, Dios tiene el control, Él abre caminos donde no los hay. 3. Bendiciendo a los demás con nuestras palabras. Seamos personas que edifican con lo que dicen, que levantan al caído y alientan al que está débil. Usa tu boca para sembrar fe, esperanza y amor. Ahora te pregunto, ¿qué palabras han marcado tu vida? Quizás recuerdas una palabra de aliento que te dio fuerzas en un momento oscuro, o tal vez una crítica que dejó una herida profunda. Comparte en los comentarios cómo las palabras han influido en ti. Tus palabras son herramientas poderosas. Puedes usarlas para construir puentes de fe o levantar muros de duda. Dios nos llama a hablar vida, a declarar sus promesas y a usar nuestra lengua para bendecir, no para maldecir. Si de verdad quieres alejarte del mal, comienza cuidando lo que sale de tu boca. Bendice en lugar de quejarte. Declara fe en lugar de temor. Habla con verdad, con compasión y con esperanza. Y si esta enseñanza ha hablado a tu corazón, comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar esto hoy. Dios puede usar tus palabras para bendecir a otros, así como ha usado las suyas para bendecirte a ti. Lo que decimos importa, pero también importa lo que escuchamos. En la próxima enseñanza, descubriremos cómo lo que permitimos que entre a nuestro corazón puede moldear nuestro destino espiritual.
Vive en gratitud y sométete a Dios, el camino a la victoria. Cuando una persona verdaderamente conoce a Dios, incluso las pruebas se convierten en oportunidades para confiar más en Él. Aunque no siempre entendamos lo que sucede, podemos vivir con la certeza de que Dios sigue obrando a nuestro favor. Por eso, es tan importante vivir con un corazón agradecido. La gratitud no es solo una actitud, es una llave espiritual. En primer lugar, porque nos conecta con la presencia de Dios. La Biblia nos enseña que Él habita en la alabanza y el agradecimiento de su pueblo. Cada vez que das gracias, aunque estés en medio de una tormenta, estás invitando a Dios a manifestarse en tu vida. En segundo lugar, la gratitud transforma tu perspectiva. Cuando eliges agradecer, dejas de enfocarte en lo que te falta y comienzas a ver todo lo que Dios ya ha hecho. Lo que antes parecía un problema, se convierte en una oportunidad para crecer y confiar más. Y por último, la gratitud libera tu corazón de la amargura y la queja. Un corazón agradecido no deja espacio para la envidia, el resentimiento ni el desánimo. Cuando eliges agradecer, estás eligiendo vivir en libertad. Los israelitas son un claro ejemplo de lo que sucede cuando una persona prefiere quejarse en lugar de agradecer. Dios los sacó de Egipto con poder, milagros y señales. Pero en lugar de confiar, murmuraban constantemente. Su falta de gratitud los condenó a dar vueltas en el desierto durante 40 años, sin entrar en la tierra prometida. En contraste, en el Nuevo Testamento, Pablo y Silas estaban en prisión. Humanamente no tenían motivos para estar felices. Pero en vez de quejarse, oraron y alabaron a Dios. En ese mismo momento, las cadenas se rompieron y las puertas de la cárcel se abrieron. Así es el poder del agradecimiento, rompe cadenas y nos conduce a la libertad. ¿Cómo podemos vivir con gratitud cada día? Primero, haz una lista. En los momentos en que sientas que no hay motivos para agradecer, detente y haz un recuento de lo que Dios ha hecho en tu vida. Segundo, expresa gratitud en oración. No ores solo para pedir cosas, ora también para agradecer lo que ya tienes. Cada agradecimiento es una declaración de fe. Tercero, sé agradecido con las personas. Agradece a quienes Dios ha puesto a tu lado. A veces, un simple gracias puede cambiar una vida. ¿Alguna vez el agradecimiento cambió tu manera de ver una situación difícil? Cuéntalo en los comentarios. Tu testimonio puede bendecir a otros. Cuando eliges vivir en gratitud, te alejas del mal, de la queja y de la amargura, y te acercas a la presencia de Dios. Porque un corazón agradecido reconoce que Dios está obrando, incluso cuando no lo entiende. Si quieres ver milagros, comienza agradeciendo por lo que ya tienes y por lo que Dios aún está por hacer. Dios nos llama a vivir agradecidos, pero también nos llama a ser generosos. En la próxima enseñanza te alejarás del mal sometiéndote a Dios y resistiendo al enemigo. ¿Alguna vez has sentido que el mal te rodea y que las pruebas parecen no tener fin? En esos momentos de lucha, hay una verdad que sostiene al creyente: el enemigo no tiene poder sobre aquellos que están bajo la cobertura divina. Cuando te sometes a Dios, encuentras no solo protección, sino autoridad para resistir. Esta es la estrategia que más teme el enemigo, un hijo de Dios que se rinde por completo a su Padre Celestial. El enemigo no deja de buscar a quien devorar, pero no puede tocar a quien está anclado en la presencia de Dios. Someterse no es debilidad, es el acto de mayor valentía. Porque cuando tú te rindes a Dios, el enemigo no tiene más opción que huir. Jesús nos dio el ejemplo. No debatió con el enemigo, no le dio lugar en su mente ni en su corazón. Resistió con la palabra, y el enemigo fue derrotado. Santiago 4:7 lo dice claramente: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo,
y huirá de vosotros. Dios no nos pide pelear con nuestras fuerzas. Nos pide alinearnos con Él. Es en su poder donde encontramos la victoria. Cuando caminas en obediencia, el enemigo no tiene derecho sobre tu vida. Y cuando resistes con la autoridad que Dios te ha dado, Él no tiene más remedio que huir. En 1 Pedro 5:8 leemos: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no ataca al azar. Busca a los que están distraídos, a los que han bajado la guardia, a los que han dejado de orar. Pero si estás alerta, si tu corazón está alineado con Dios, el enemigo no puede tocarte. Porque Dios se convierte en un muro de fuego alrededor de los que le pertenecen. ¿Has sentido alguna vez que el enemigo intentó debilitar tu fe? Cuéntalo en los comentarios. Comparte cómo Dios te dio fuerza para resistir. Someterse a Dios es como estar bajo un gran árbol en medio de una tormenta. Los vientos pueden soplar, la lluvia puede caer, pero nada puede tocarte mientras permanezcas bajo su sombra. ¿Por qué es tan poderoso someterse a Dios? Primero, porque al hacerlo, te cubres con su autoridad. No enfrentas con tus fuerzas, sino con el poder del Todopoderoso. Segundo, porque el enemigo solo puede tocar a quien le abre la puerta. Si cierras toda entrada al pecado, la duda o el temor, el enemigo no tiene acceso a tu vida. Y tercero, porque someterse a Dios es caminar en victoria. No es rendirse, es reinar. Cuando Dios gobierna tu vida, el mal no tiene lugar. Jesús nos mostró cómo resistir al enemigo. En el desierto fue tentado, pero no cayó. No debatió. No dudó. Se mantuvo firme en la palabra, y el enemigo huyó. Ese es nuestro modelo: no ceder, no negociar con la oscuridad, sino permanecer en la verdad de Dios. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza en nuestra vida diaria? Primero, orando cada mañana y entregando tu día a Dios. Así cubres tu vida con su presencia. Segundo, llenando tu mente con la palabra. Cuando conoces la verdad, ninguna mentira del enemigo podrá derribarte. Tercero, resistiendo con firmeza toda tentación. No le des espacio al enemigo. Sé radical en tu fe. No permitas que la duda ni el pecado habiten en tu corazón. ¿Cuál ha sido tu mayor batalla espiritual? ¿Cómo te ayudó Dios a vencerla? Escríbelo en los comentarios. Esta es la clave para vivir en victoria. Sométete a Dios, resiste al enemigo, y camina en la certeza de que no hay batalla que no puedas ganar cuando estás bajo la cobertura divina. El enemigo puede rugir, pero si tú permaneces en Dios, jamás podrá devorarte. Hoy es el día de cerrar toda puerta al mal, de caminar bajo la autoridad del cielo, y de declarar con firmeza: Dios es mi refugio y mi fortaleza. Escríbelo en los comentarios con fe. Porque en la sumisión a Dios hay libertad, victoria y vida abundante. Jesús, hoy levanto mi voz y declaro con toda convicción que mi hogar es un santuario de tu presencia. Nada que no provenga de ti tiene lugar aquí. Todo espíritu de temor, ansiedad, depresión, ruina o confusión se va ahora en tu nombre. Tu paz gobierna en mi casa. Tu amor llena cada rincón. Tu luz disipa toda sombra. Padre, me someto completamente a ti. Me refugio bajo tus alas. Como dice tu palabra en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hoy escojo habitar en ese abrigo, en ese refugio de amor eterno. Declaro que ningún mal podrá tocarme porque tú eres mi escudo, mi fortaleza y mi salvación. Espíritu Santo, te invito a llenarme en este momento. Que tu fuego arda dentro de mí, que me transforme desde lo más profundo, que me haga fuerte, valiente y firme en la fe. No caminaré en temor, sino en poder,
amor y dominio propio, como enseña tu palabra. Jesús, tú venciste a la muerte y derrotaste al enemigo. Nos diste autoridad para resistir toda obra del mal, y hoy la ejerzo. En tu nombre resisto al enemigo y declaro que huye ahora mismo de mi vida. No tiene poder sobre mí. No tiene acceso a mi mente, a mi corazón ni a mi familia. Gracias, Padre, por escuchar mi oración. Gracias porque en ti tengo la victoria asegurada. Porque tú peleas mis batallas y me das la fuerza para avanzar. Hoy me levanto con una fe renovada, con esperanza inquebrantable, con la certeza de que tú estás conmigo. El mal no puede tocarme, porque mi vida está escondida en tus manos. En el poderoso nombre de Jesús, amén. Ahora, permanece. No te apresures en salir de la presencia de Dios. Respira profundo. Quédate en silencio. Deja que su paz te envuelva, que su espíritu hable a tu corazón. No hay prisa cuando estás delante del Rey de Reyes. Él está aquí. Su luz te cubre. Su poder te protege. Su amor te sana. Quédate unos instantes, solo tú y Dios. Y si esta oración ha encendido tu fe y has sentido el poder de Dios obrando en ti, escribe en los comentarios: Jesús, tu oración me cubre y aleja todo mal de mi vida. Escríbelo con convicción, porque esa declaración tiene poder. Su presencia es tu escudo. Su luz disipa toda oscuridad. Su poder rompe toda cadena. Hoy quedas bajo su cobertura eterna. Lo que hemos aprendido a lo largo de esta serie es una verdad transformadora. Someterse a Dios y resistir al enemigo no es opcional, es esencial. Solo bajo su cobertura encontramos verdadera protección. Solo en su presencia podemos permanecer firmes cuando el adversario intente desviarnos del camino. Tú has recibido claves espirituales poderosas para vivir una vida libre del mal. Ahora depende de ti aplicarlas, vivirlas y caminar en ellas cada día. Reflexiona, ¿cuál de estas enseñanzas necesitas aplicar con mayor fuerza en tu vida? ¿Cómo puedes fortalecer tu relación con Dios y avanzar con más autoridad en su presencia? Únete a esta comunidad de fe. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún mensaje de poder que fortalezca tu espíritu. Cada enseñanza compartida aquí es un paso más hacia una vida en la presencia de Dios. Comparte este mensaje con quienes necesitan luz en medio de la oscuridad. Déjanos saber en los comentarios desde qué país o ciudad nos ves. Queremos orar por ti y por tu familia. Juntos formamos una gran cadena de fe, un pueblo que se levanta en el nombre de Jesús. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invito a seguir profundizando. En la pantalla aparecerá una lista de reproducción con más enseñanzas que fortalecerán tu fe y te ayudarán a caminar en la plenitud de Dios. Haz clic y sigue creciendo. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel espiritual. Que el Señor derrame sobre ti su paz, su protección y su presencia. Que vaya delante de ti, guiando tus pasos, alejando todo mal y llenando tu corazón con su amor infinito. Hoy oramos en el nombre de Jesús, que toda cadena se rompa, que toda carga se aligere, que todo temor se disipe. Dios está contigo, y en Él eres más que vencedor. Sigue avanzando en fe. Cada paso que das con Dios es un paso hacia la victoria. No permitas que el miedo, la duda o las circunstancias te aparten de su voluntad. Jesús es tu refugio. Jesús es tu fortaleza. Nos vemos en el próximo video. Que la gracia y el amor de Dios te acompañen hoy, mañana y siempre.